fueron creados para llegar a ser como el Verbo encarnado. Fueron creados para llegar a ser como Cristo. Él dice, Dios maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra, pero al hombre le prometió restauración. Fíjese, o sea, es un mensaje tan sano, ¿no? Tan límpido. Al hombre lo regañó. Sí, al hombre lo regañó, pero le dijo, no te apures, que de esta yo te voy a sacar. Le echó una pena. Le prometió. Le dio un castigo, pero le prometió, pero no como a la tierra, que dice, la tierra la maldijo, a la serpiente la maldijo. Por el otro lado dice, el pueblo de Israel, esto era para los marcionistas, el pueblo de Israel juega un papel importante, pues es en la historia el pueblo escogido que las manos de Dios han continuado su obra de ir preparando a la humanidad para la comunión con Dios. ¿Se acuerdan que Marción decía que el pueblo de Israel era un pueblo perverso y distorsionado porque el Dios de ellos era un Dios perverso y distorsionado? Pues fíjese cómo lo condena, cómo defiende su tesis Irineo. Dice, no, mira, el Dios de Israel es el pueblo escogido de Dios y juega un papel importante porque ellos son precisamente esa base que Dios utilizó para ir preparando a la humanidad para la comunión con Él. Ustedes saben que Marción no aceptaba el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento no es la revelación de un Dios ajeno a la fe cristiana, sino que es la historia de cómo Dios ha continuado sus propósitos redentores, aún desde el pecado de Adán y Eva. Dice, Jesús es el segundo Adán que redime a la humanidad. Quienes se unen a Él mediante el bautismo, mediante la fe y la comunión, participan de la victoria. Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjese qué manera simple y sencilla tenía Irineo de León, ¿no? para enfrentar la herejía. Tremenda teología. Sí, con una teología que prevalece hasta ahora. Sí, con planteamientos teológicos bien sencillos, bien simples. Que nadie los ha tumbado. No, y que volvemos de nuevo, no hay necesidad de ofender, la verdad no grita. La verdad convence, la razón no grita, la razón convence. Yo leí un artículo que decía que las aguas profundas no hacen ruido, solo los riachuelos. O sea, es ese planteamiento de que yo me... lo que vale no hay que gritar. Sí, yo me he topado con cantidad de gente que su gran molestia, sobre todo con los programas que uno tiene de responder a las necesidades y a la inquietud de la gente, es que uno no es radical en el planteamiento o en la respuesta. Yo recuerdo una vez que alguien me llamó y me decía, sí, pero diga que eso es pecado, refiriéndose a que él quería que yo dijera que pintarse los labios una mujer era pecado, que ponerse pantalla era pecado. Y yo le decía, pero es que yo no puedo decirle a la gente que eso es pecado, porque la Biblia no lo dice. Pero ¿cómo que la Biblia no lo dice? Claro que lo dice. Entonces me enseñaba el pasaje bíblico y le decía, sí, pero es que ese pasaje bíblico dice todo lo contrario, no es eso. Pero esto es lo que a mí me han enseñado. Sí, pero es que lo que a usted le han enseñado no necesariamente tiene que ser lo que es correcto. Entonces, fíjense que Clemente de Alejandría, que es otro pensador de la iglesia, estaba más o menos en la misma línea de Irineo. Lo único es que Irineo de León era un maestro de la iglesia, un maestro de la fe, pero para todos los cristianos. A Clemente de Alejandría lo acusaron de ser un maestro de la fe, pero para la élite, para los intelectuales cristianos. Pero hace falta también. Y volvemos, o sea, claro, son las acusaciones que se le hacían,
Pero realmente uno de los grandes problemas que tenía la iglesia a finales del primer siglo, del segundo siglo, era que fueron sentenciados de ignorantes. ¿Se acuerdan los documentos de Adriano que decía que cómo era posible que fuera una iglesia una organización religiosa de gente racional cuando esclavos la dirigían y esclavas la dirigían? Porque obviamente pues la élite griega no podía entender que un esclavo pudiera la capacidad de hacer enseñanza o de dirigir a una comunidad de fe. Y desde luego hubo dos defensores de la fe que se ocuparon más en el aspecto filosófico. Uno de ellos fue Justino, que obviamente Justino no le llamaba a su centro iglesia, ni le llamaba asamblea, ni le llamaba sinagoga. A su centro Justino le llamaba filosofía, la filosofía que conduce a Dios. O sea, ¿por qué razón? Porque Justino era un filósofo. Pero es que lo que pasa es que también que en los primeros 10 siglos la filosofía y la teología andaban juntas. Bueno, pues claro. Hasta el siglo XI que Santo Tomás de Aquino las separa. Sí, pero los primeros 10 siglos, restando el primero. Restando el primero. ¿Ves? En el primero era el puro testimonio de la iglesia y su fe. Pero ya en esta situación sí, la iglesia tiene que verse obligada a entrar, aunque en el primer siglo también hubo Juan. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, es una respuesta prácticamente Pablo platónica. tuvo problemas cuando va a Grecia porque habían 4 corrientes filosóficas. Pablo que creía poder responder a las grandes incertidumbres filosóficas de Grecia. O sea, sí se daba, pero fíjese que al final Pablo dice, no, de ahora en adelante me procuro no hacer otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado, porque ya necesariamente se da cuenta que la proclamación del Evangelio no se circunscribía al espectro filosófico, sino a la fe. Claro. Pero ya en el segundo siglo no, porque en el segundo siglo era cuestión de demostrar que los cristianos no eran ignorantes, porque una de las razones por las que se les perseguía, una de las razones por las que se les condenaba, era un ignorante. O sea, matar a un ignorante realmente no tenía mucho sentido, ¿verdad? Pero entonces esta gente se dio cuenta y dijo, no, nosotros tenemos que convencer a la gente de que realmente nosotros no somos ignorantes. Ténganos los hombres por ministros de Dios. O sea, era precisamente el hecho de la urgencia que tenía la iglesia en ese momento dado de que fueran reconocidos, no como una cuestión soberbia, es que en la medida en que se les reconociera como gente racional, como gente intelectual, entonces podían entrar a otros foros. De hecho, es gracias a ese pensamiento que tan reciente como en el siglo II ya la iglesia había entrado al imperio, aunque el imperio la perseguía. Fíjense qué interesante. La iglesia había entrado a estratas. La carta de Lucas a Teófilo, por ejemplo, Teófilo es una persona que está dentro de una estrata social, dentro de la gentilidad, dentro del imperio romano, reconocida. Y ya el Evangelio había entrado ahí. De hecho, hablamos de que hubo, a principios del segundo siglo, ya había cristianos en las cortes imperiales que pertenecían a la fe cristiana, que fueron víctimas de la persecución. Así que era importante que el Evangelio trascendiera al mundo intelectual. Y desde luego el mundo intelectual en aquel entonces... Ajá. Sí, yo voy a repetir tu pregunta para... Sí. Sí. Desde luego, la pregunta de ella es que si esta situación que estaba sucediendo le restaba credibilidad. Sí, en tanto y en cuanto a una persona se le conozca como ignorante, no se le va a tomar en cuenta lo que dice. No tiene autoridad. Porque no tiene autoridad. O sea,